coordino Nuestra Voz Radio, un canal de radio por internet independiente. Y yo quiero decirles a ustedes, colegas, aparte del agradecimiento que están aquí, que hoy todos estamos en riesgo. Ya hay compañeros de medios independientes detenidos y procesados por informar, simplemente por informar. Ya hay en esos casos, hay amenazas claras. En el caso de nosotros está un video en la red donde el señor Pedro Bello, víctima de los vándalos que ha sufrido tanto, amenaza a nuestra reportera diciendo que el trabajo que nosotros hacemos el 2 de octubre es para linchar a la policía, para exhibirla, para agredirla. Nosotros decimos una cuestión muy sencilla. Primero, nuestro derecho a informar no está a discusión. No lo vamos a condicionar. Nosotros vamos a seguir informando tope donde tope. Dos, nosotros informamos curiosamente de aquellas cosas que los medios electrónicos, monopolios, enormes monopolios que construyen y destruyen reputaciones sociales y políticas, no quieren informar. Y no vamos a renunciar a ese derecho a siempre. Tres, nuestros micrófonos han estado abiertos y lo van a seguir estando abiertos para todos aquellos luchadores sociales que tienen su dignidad para defender. No le hemos cerrado el micrófono a uno solo de los compañeros que ha sido procesado, que ha sido detenido, que ha sido agredido, y lo vamos a seguir haciendo. El señor Mancera dice que ahora él va a decidir quiénes podemos informar cuando haya acontecimientos políticos, marchas, mítines, etc. No vamos a pedir permiso. Nosotros vamos a seguir en nuestra labor. Y nosotros hacemos responsable al gobierno del DF de las consecuencias para nuestros compañeros reporteros, para nosotros mismos, de lo que pueda ocurrir. No nos escondemos. Nosotros asumimos la responsabilidad de lo que ponemos en nuestro medio, de lo que subimos a nuestras páginas, y no nos hemos ocultado para nada. Nosotros no elaboramos un documento y luego decimos no fuimos. Todos nuestros artículos y todas nuestras notas han sido firmadas y se sabe perfectamente bien quién las elaboró. No tenemos ningún interés en ocultarnos. Hemos dado la cara de frente y somos un periodismo que lo hacemos con nuestros propios medios, con nuestros propios recursos. No recibimos subsidios, no respondemos a ningún partido político, no respondemos a ninguna organización política. Somos colectivos que hemos estado trabajando con nuestros propios recursos. Nosotros decimos una cuestión muy simple y muy sencilla: no quieren aparecer haciendo lo que hacen, no lo hagan. No lo hagan. Nosotros hemos podido documentar, como lo han hecho otros medios, que no han sido estos señores los que han saqueado los Oxxos. En los expedientes, y nosotros hemos ido a los juzgados y hemos estado presentes en todas las audiencias y hemos dado testimonio de ellos. En los expedientes no se ha acreditado que quienes han hecho esos actos vandálicos hayan sido ellos. Eso ha sido muy claro. Ni menos en el caso de la compañera Luna Flores. En el caso de la compañera Luna, particularmente, quiero hacerles énfasis en lo siguiente. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla justamente el 1 de julio. Terminé de platicar con ella una plática muy interesante y de ahí la acompañé. Yo, en mi carácter de reportero, fui a reportear el acto que iba a haber en el Ángel y ella participara ahí. Y encontré que la peligrosísima delincuente Luna Flores era una mujer común y corriente. La entrevista se pasó íntegra por radio y no obstante no ha habido una sola nota desagraviando a la señora y devolviéndole, eso quiero que quede muy claro, compañeros, devolviéndole su rostro humano. Bueno, hoy me da mucho coraje lo que ha pasado porque una viene lastimada ya del 10 de junio, a ella la golpearon y la pisotearon los granaderos y estaba ya lastimada. Y ayer nos dicen que los médicos certifican que no va lesionada después de que la golpearon, como ha escrito el abogado. Es verdaderamente increíble. Pero quiero decirles esto: nosotros no vamos a coartar en ningún momento nuestra labor, no nos vamos a inhibir, vamos a seguirlo haciendo y asumimos la responsabilidad por lo que informamos. No nos escondemos, no nos encapuchamos, señor Mancera. Usted sí, usted elabora documentos y luego dice que no fue. Usted ordena esas cosas y luego dice que quién sabe cómo ocurrieron. Nosotros no tenemos capuchas, estamos de frente a ustedes, compañeros de los medios. Y les decimos que lo que queremos hoy hacer, y es la propuesta nuestra, es como lo han planteado algunos compañeros de otros medios, es articular mejor nuestros medios para poder cumplir esta labor social.
que se justifica porque los medios de comunicación están altamente monopolizados, y no solamente altamente monopolizados, sino altamente comprometidos con el poder público. La labor de nosotros se justifica y la vamos a seguir haciendo, tope donde tope, y nos hacemos responsables a ellos de cualquier cosa que les pueda pasar a nuestros reporteros, a nuestros colaboradores. Preguntas y respuestas. Adelante, por favor. ¿Puedes hablar un poco más fuerte nada más? O por el teléfono, por el... En el micrófono. En el caso de, soy Juan Omar Fierro de Noticias MBS, preguntarles simplemente en el caso de la compañera que decían Luna Flores, no me aprendí muy bien, perdón. Ya nos dijeron que la acusan de ultraje a la autoridad. Según las autoridades, ¿cuándo se cometió este ultraje? ¿Ayer mismo? ¿O la acusan de alguna vez pasada, de algún evento pasado? La otra es preguntarle al abogado, su nombre, no me lo sé, y preguntarle al abogado cuántas personas está representando, en cuántas ocasiones han pedido exponer los videos, y si no han buscado la opción de la justicia federal, de San Pablo a nivel federal, donde los fallos que se han estado dando a favor de las personas han sido de mucha mayor libertad, de reconocimiento de que si hay fallas en el medio proceso, las personas no deben estar en la cárcel. Entonces, si no han recurrido a la vía del amparo federal, que pues ha producido resultados para muchas personas. ¿Les parece que hagamos una ronda de 3 preguntas y vamos respondiendo? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Por favor. Gracias, Rafael Montes del periódico de Universal. Preguntarles entonces, según lo que veo en el texto que acaban de leer, ¿ustedes se deslindan de todos los actos vandálicos que se han cometido en las movilizaciones de este año, la ruptura de vidrios, los enfrentamientos con los policías? ¿Ustedes como frente se deslindan de estas acciones? ¿Alguien más? ¿Algún otro medio? Martín Torres, de Página Ciudadana. Como Frente Oriente han hecho ya varias veces de manera reiterada esa convocatoria al debate público. La pregunta es, ¿ustedes ya de manera formal, oficial, ya hicieron entrega de esa convocatoria a ese debate ante el gobierno del DF o de manera directa a algún funcionario? Bien, en relación con la detención de la compañera Luna, todavía no tengo en lo particular el dato preciso acerca de cuáles son los hechos que se le están imputando. Una de las compañeras fue el día de hoy, estará en Santa Marta para obtener la información y quedó de proporcionármela, así como en el juzgado. Yo tuve que atender otra diligencia y no me fue posible ir personalmente temprano, ya sea al juzgado o a Santa Marta. Estamos por confirmar esta situación de si los delitos por los cuales se aprehendió a la compañera Luna se refieren a los del 10 de junio o a los de otra fecha. Nosotros pensaríamos que sí se refieren a estos actos del 10 de junio, puesto que de otra manera no se justificaría legalmente una orden de aprehensión, puesto que si se tratara de nuevos actos y cuando no hubiera flagrancia, entonces no habría por qué privarla de la libertad, sino que se le hubiera girado un citatorio y ella habría tenido que comparecer a rendir su declaración o a reservarse su derecho, según le conviniera legalmente. Entonces, estos datos los tenemos que confirmar, aunque suponemos que son los de 10 de junio. Por lo que se refiere a los medios de impugnación que existen en la vía federal, efectivamente hay dos amparos que fueron promovidos por los abogados que me antecedieron. Yo tomé el asunto ya una vez iniciado y existen dos amparos, uno de ellos en contra de la resolución
del juzgado a través del cual les niega la renuncia al juicio sumario y que se hiciera a través del procedimiento ordinario, dándoles con ello un mayor lapso para poder ofrecer y desahogar pruebas. Está sustanciándose, aún no ha sido resuelto. Existe otro amparo que fue promovido por otro de los abogados de la Liga, de lo cual me enteré recientemente, para los efectos de combatir la libertad que le fue dada a los demás compañeros, entiendo que también a la compañera Luna, en relación a la detención de la que fueron objeto y que fueron liberados bajo reservas de ley, es decir, que todavía estarían sujetos a una investigación y por lo tanto suponemos que fue ese el motivo por el cual fue aprendida el día de ayer. Mi nombre, soy Alejandro Escribero. Gracias para el compañero del Universal. Primero, antes que nada, nosotros jamás nos vamos a deslindar de ninguna persona o de ninguna organización que decida luchar para cambiar las cosas en nuestro país. Pensamos que lo que es innegable es que vivimos en una realidad de muerte, miseria y explotación para el pobre. En ese sentido también, como voy clarificando, el Frente Oriente, sus métodos de lucha que ejecuta de manera permanente es la movilización, la organización y la solidaridad permanente a los movimientos sociales. ¿A qué me refiero a solidaridad? A que evidentemente el Frente Oriente, en la medida de sus posibilidades, siempre va a estar acompañando las luchas sociales. ¿A qué me refiero con organización? Que eso no lo dicen la mayoría de los medios de comunicación. El Frente Oriente, de manera cotidiana, todos los días, se organizan asambleas populares donde el pueblo va decidiendo, va tomando el rumbo de las decisiones de su comunidad. El Frente Oriente hace estos esfuerzos organizativos, particularmente en el oriente de la Ciudad de México, en Iztapalapa y en Ciudad Neza. También en ese sentido, nosotros evidentemente sí nos deslindamos del vandalismo que se ejecuta desde el gobierno del Distrito Federal, con policías infiltrados, vestidos de civil en las manifestaciones, que se ha venido repitiendo su participación, pero que se clarifica de manera especial el pasado 2 de octubre, donde inmensidad de medios alternativos documentan de manera puntual la presencia de por lo menos, incluso por dicho de ellos, 400 policías vestidos de civil que se dedican a infiltrarse en la marcha, a estar realizando conductas delictivas, y después son los mismos que están deteniendo a compañeros que no tenían nada que ver, o como es el caso del compañero Mario, que es bajado del transporte público. En ese sentido también, pues reiterar, ¿no? Quienes han politizado la policía han sido las autoridades del gobierno del Distrito Federal, y reiterar lo que nosotros hemos dicho de manera permanente desde el primer momento que nace el Frente Oriente. Respetamos absolutamente todas las formas de lucha que se da en nuestro pueblo, porque es innegable que tenemos que cambiar esta realidad, y reiterar, esos son los métodos de lucha que se da el Frente Oriente: la organización, la movilización y la solidaridad. Respecto a la tercera pregunta sobre si existe una petición formal hacia el gobierno del Distrito Federal de este debate que hemos insistido reiteradamente. Aquí conviene, importante recapitular de tiempo atrás. Los acercamientos que el gobierno del Distrito Federal ha pretendido con nuestra organización, con el Frente Oriente, pues datan prácticamente desde el mes de marzo de este año, cuando dos compañeros fueron también detenidos de manera ilegal en una manifestación en la zona del centro de Iztapalapa, se manifestaban allí los vecinos en contra del proyecto urbanizador 2025, impulsado por Jesús Valencia, donde en el eje de todo está la precarización y el despojo de los espacios naturales de la gente del Cerro del Estero. Desde entonces, el gobierno del Distrito Federal buscó un diálogo, una negociación, decían ellos, ese fue el término que utilizaron. El día 8 de marzo, exactamente en la noche, cuando nuestros compañeros se encontraban en la Agencia 50 del Ministerio Público, llegaron a decir que querían negociar con nosotros. ¿Qué querían negociar? Pues eso nunca lo supimos. Querían negociar y dicen ellos: queremos saber qué es lo que ustedes quieren y qué está en el fondo. Incluso podríamos discutir la libertad de sus presos. Así lo ofreció
un funcionario, su apellido es Silva, es director de concertación política y participación ciudadana del gobierno del Distrito Federal. Ese es el primer antecedente. El gobierno del Distrito Federal hizo una cantidad de llamadas, incluso a compañeros de otras organizaciones, para que entraran en contacto con nosotros, y allá del 25, si no mal recuerdo, de marzo, también incluso nos pusieron una cita. A las 5 de la tarde, era un jueves, me parece que es 25 de marzo, o si no por esos días, tenemos una cita a las 5 de la tarde en la oficina del jefe de gobierno, en el edificio de la jefatura de gobierno, ¿no? Después, cuando nos damos nosotros un careo con Pedro Bello en el marco del proceso jurídico que estamos enfrentando por ataques a la paz pública, etcétera, etcétera, bueno, ultrajes a la autoridad y daño en propiedad son los cargos que nos están imputando. Pedro Bello, primero, lo que hacen los careos es recula en sus acusaciones y dice que él tiene que reconocer que no se le agredió y que no se le golpeó. Eso no se ha expresado en ningún lado. O sea, se ha puesto al señor Pedro Bello como una víctima de vándalos que lo agredieron y lo golpearon brutalmente, y estos vándalos del Frente Oriente lo querían casi matar. Pero en el careo, Pedro Bello dice: tengo que reconocer que ustedes no me golpearon, no hicieron nada, sí los vi allí en la manifestación, incluso expresa, los vi manifestándose pacíficamente. Eso dice directamente Pedro Bello. Pero al final él expresa: el gobierno del Distrito Federal está abierto a establecer un diálogo abierto y permanente con todos, incluyéndolos a ustedes. Así lo dice abiertamente. ¿Por qué entonces ahora el gobierno del Distrito Federal no se sienta a este reto de debate? Por un asunto que es muy concreto. Porque todos estos funcionarios están acostumbrados a reunirse en lo oscurito, a llegar a acuerdos oscuros, a ofrecimientos, ¿no?, de cualquier puestecillo, de cualquier situación, o, en su defecto, a expresar abiertamente amenazas allí en lo oscuro. Nosotros no tenemos absolutamente nada que negociar con el gobierno del Distrito. Si el llamado es a la negociación, no tenemos nada que negociar. Por eso estamos nosotros llamando al debate público, al debate de lo que implica el proyecto que ellos están implementando en la Ciudad de México, y al proyecto que nuestro pueblo aspira, que conocemos porque cotidianamente estamos allí metidos en las asambleas populares con vecinos y vecinas de carne y hueso que tienen necesidades específicas cotidianamente. ¿Por qué no quiere debatir? Porque la negociación es una cosa. ¿Quiere negociar? No tenemos nada que negociar el Frente Oriente con el GDF por un asunto. ¿Quieren negociar? Que vaya a las asambleas populares, que vaya al pueblo y que resuelva sus demandas. No hay ninguna otra posibilidad mayor que nosotros podamos discutir. Nosotros lo que decimos es: hablemos de frente y de cara al pueblo de lo que implica su gobierno. Ante la denostación y la difamación de nosotros como militantes, transformándonos en vándalos, y que los medios han servido para ello también, para crear una figura siniestra sobre nosotros, decimos nosotros: oponemos el debate de ideas. Y ante este debate de ideas, que sea de cara. Y no es privativo del Frente Oriente, porque el Frente Oriente no es el único que es agredido. Tenemos aquí en este momento, en esta mesa, a compañeros y familiares de compañeros que han sido agredidos brutalmente y que en este momento su vida está dependiendo de las decisiones del gobierno que se ha negado a realizar. Esa es la discusión que queremos dar. Ese es el debate que insistimos una y otra vez y que hoy decimos: no vamos a dar un paso atrás en la exigencia de un debate público y abierto con el gobierno del DF. No importa que nos avienten a sus policías vestidos de civil, que están golpeando a la gente, que están provocando a las manifestaciones, no nos vamos a desmovilizar y no vamos a dar ni un solo paso atrás. Exigimos debate ya. ¡Ni un paso atrás! ¿Alguna otra pregunta de algún otro medio? Ahorita que decía lo de Pedro Bello, si me puedes decir de qué diligencia estamos hablando y de qué proceso penal estamos hablando, los hechos que aparecieron, si me pudieras dar como precisar esos datos para consignar el hecho. Y segundo, preguntar, hablabas tú de que hay 41 personas bajo proceso desde el 1 de diciembre para acá. Preguntar, ese dato no lo tengo presente en este momento, ¿cuántas están en la cárcel en este momento? ¿Cuántas están en libertad bajo fianza? Sé que sumando, acumulando, digamos, de todas las manifestaciones, por favor. Sí,
si este llamado al debate ya tiene fecha y tiene destinatario particular y el tema preciso, ¿no? Para el debate que tiene. No. No se oye. No sé. Karina Falcón de Prensa Libre, ante las detenciones que se han dado, en este caso tiene una probabilidad que otros integrantes del plan que se vean en la misma situación. Bueno, con respecto a esta primera pregunta de lo que se afirmaba sobre Pedro Bello, nosotros somos procesados, los procesados del Frente Oriente están procesados por la marcha, o la manifestación del 10 de junio de este año, ¿no? Nosotros estamos en el juzgado 11º de delitos no graves aquí en Sullivan 133. Estamos bajo libertad provisional, estamos sometidos bajo caución, ¿no? Estamos sometidos. La diligencia en la que hacemos referencia es justamente el careo que solicitamos nosotros en contra de cada uno de los policías que nos acusan, porque la acusación se habla aquí de que nosotros atacamos a la paz pública. Sin embargo, el ataque a la paz pública se tipifica en el ataque a la ciudadanía, a la gente, a las personas, pues. No ha habido una sola persona de civil, de a pie, digámoslo así, que haya, un ciudadano, que haya establecido alguna denuncia por alguna agresión en esos temas. Segundo, la única acusación que tenemos es de un policía, ¿no? En cada uno de nosotros somos 7 procesados, que cada uno de nosotros nos puso, pues, vamos a ponerlo así, nos acusa de haber aventado piedras y palos contra la gente, y de haber mentado madres y hacer pintas, o sea, en cuestiones absolutamente ridículas, por un lado, porque son inverosímiles, y dos, acusados de que nos detienen en un lugar distinto, como el que fuimos detenidos, evidentemente, y que ha servido como prueba de descargo para nosotros, las pruebas de cargo del Ministerio Público. Justamente las pruebas con las que nos intenta acusar son las pruebas que nos han descargado de las acusaciones de estos policías. Entonces nosotros solicitamos, evidentemente, un careo con cada uno de estos policías y con el señor Pedro Bello, quien nos acusaba de lesiones, de robo y no sé de cuántas cosas. Este es el careo, se efectuó, no recuerdo la fecha, en un momento lo checo, pero es en el marco del careo con el señor Pedro Bello. Nos careamos 4 compañeros procesados, porque él nos señala a 4 de nosotros. Este sería el asunto. Con respecto a los procesados, sí, en este momento existen 11 personas detenidas, ¿no? Son los 9 compañeros del reclusorio norte. Es Mario González, detenido en el reclusorio oriente y actualmente en una huelga de hambre que prácticamente está poniendo en riesgo. De hecho, también yo quisiera aprovechar aquí a hacer la denuncia. El día de antier fue la diligencia, tenía él la cita para la ampliación de su declaración y el compañero primero fue trasladado de manera impertinente, porque bajo las situaciones de su salud agravan pues el riesgo de haber perdido ya aproximadamente 15, 17 kilos de peso, 20 kilos de peso en estos... 10. ¿20 qué? 10. A 10 kilos de peso por un lado, y por el otro lo bajan corriendo del 6º piso del tribunal sin ningún tipo de reparo ni atención. Además, la audiencia fue diferida hasta dentro de un mes. Evidentemente que hay una colusión abierta para asesinar al compañero de parte de los funcionarios del gobierno federal y de reclusorio. Bueno, entonces el compañero Mario se encuentra preso en el reclusorio oriente y tenemos... ¿Cómo? Y Luna Flores, que fue detenida el día de ayer en la cárcel de Santa Marta. Tenemos aproximadamente cerca de 40 compañeros procesados, incluyendo a Luna, en este caso 41, procesados por la situación de 1 de diciembre, 10 de junio,
13 de septiembre, 1 de septiembre y 2 de octubre, ¿no? Esa es la precisión. Sí, en ese sentido, estos compañeros que están procesados en aparente libertad, porque es una libertad condicional, aparte se ha tenido que pagar aproximadamente 4 millones de pesos para obtener su libertad. Eso nos parece que más que ser una fianza, como ellos le llaman, es el pago de un rescate prácticamente por el secuestro que hacen de los compañeros. Como sucedió con el compañero Mario, se pagó de manera puntual para que el compañero Mario pudiera estar en libertad y sin embargo el compañero fue reaprendido de una manera tramposa, de una manera ilegal y hoy está cumpliendo prácticamente 22 días en huelga de hambre. En torno a lo del debate, insistir, el debate tiene que ser público y tiene que ser amplio, no solamente con el Frente Oriente, sino con los sectores amplios de la Ciudad de México que día a día se están manifestando en contra de las políticas neoliberales que ejecuta este gobierno. ¿Para quién es el debate? Tiene nombre, evidentemente, para Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, que sin comprobar de manera legal ha salido a los medios de comunicación a decir que hay un grupo de vándalos, que hay un grupo de delincuentes e incluso en muchas ocasiones ha dado nombres. Evidentemente pues no puede tener otro destinatario. Él es el encargado de resolver los problemas más elementales de esta ciudad y ha demostrado que es incapaz. Porque aparte de ser un gobierno represor, no resuelven los problemas más mínimos y pretenden echar a la borda un proceso histórico y social que se ha venido construyendo en la Ciudad de México, que no se limita a un partido político que se autonombra de izquierda. Tiene que ver con un proceso social, histórico más complejo y que ellos, ese pequeño grupo que nos ha acusado de vándalos, como es el secretario de gobierno Héctor Serrano, como es el secretario de Seguridad Pública y como es el procurador, quienes han salido a criminalizarnos, donde incluso han dado declaraciones a los medios donde ejecutaron precisamente, el 2 de octubre dijeron que iba a haber un seguimiento desde los domicilios a los integrantes del Frente Oriente. Nosotros nos movilizamos el 2 de octubre de manera disciplinada y ordenada y afortunadamente para el Frente Oriente no tuvimos ningún detenido. Sin embargo, vimos como compañeros estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México se les cumplió esta amenaza, que fueron detenidos, bajados del transporte público sin evidentemente presentar ninguna conducta delictiva, fueron bajados y les fueron sembrados delitos. Entonces, en ese sentido, pues el destinatario es preciso, es el debate, es con el gobierno del Distrito Federal, con su encargado, Miguel Ángel Mancera, o con cualquier funcionario que nos quiera poner de los que nos han salido a criminalizar. Porque la verdad, no vamos a aceptar tampoco que nos vengan a poner policías, porque eso ya lo hicieron, lo están haciendo en los procesos judiciales. De una manera tramposa ponen a los policías a confrontarse con las organizaciones sociales y de verdad que hacen el ridículo. Hemos logrado demostrar que los policías caen en contradicciones, incluso de muchos de ellos, en el caso de los detenidos del 10 de junio, que son los detenidos del Frente Oriente, han terminado aceptando, en algunos casos, que ellos solamente están ahí porque les indicaron que tenían que estar ahí, ¿no? Para que se vea el nivel de vulgarización y politización que se ha dado de la policía. Entonces, el debate es muy claro. ¿Para cuándo? Nosotros decimos podemos debatir en este momento, en el momento que el gobierno del Distrito Federal se baje de esa escalada represiva, nosotros vamos a estar aquí. El lugar pues lo pueden poner ellos, sin embargo, nosotros proponemos que sea en algún espacio público, podrá ser aquí en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para también discutir precisamente la política educativa que está ejecutando el gobierno del Distrito Federal respecto a las preparatorias, a las IEMS y respecto a la UASM. Entonces, el debate es a Miguel Ángel Mancera, cuando en el momento que él decida. Podemos debatir en este preciso momento. ¿Con quién? ¿Con Miguel Ángel Mancera o con alguno de los funcionarios que nos han salido a criminalizar? ¿Alguna otra pregunta? A ver, sobre la pregunta de Karina Falcón, sobre si hay el temor de que algún otro miembro del Petren sea detenido. Bueno, pues que nuestra preocupación no solo es que algún miembro del Petren sea detenido, o sea, nuestra preocupación es efectivamente que cualquier persona en su legítimo derecho de manifestarse sea detenida, golpeada, desaparecida, reprimida o incluso, como lo vimos en el caso de nuestro compañero Carlos Sinué, asesinado.
¿no? Entonces, allí hay una preocupación fundamental. Eso es que cualquiera sea criminalizado por su acción política. Recordemos, y esto es algo que tendríamos que tener siempre muy claro, que las campañas de linchamiento mediática son la antesala de las escaladas represivas de la forma más violenta. Y lo hemos visto, Mancera, quien por cierto fue procurador de esta ciudad y que es doctor en Derecho, pues muy mal papel ha hecho efectivamente en torno a una reforma jurídica. Nadie en su sano juicio va a pensar que un juez va a ejercer la justicia en este país de manera pronta, expedita e imparcial. Eso no es cierto. Aquí son intereses facciosos, aquí lo que da certeza a cualquier tipo de evidencia que presente el Ministerio Público para inculpar a alguien no es la prueba como teóricamente debiera ser. Aquí la síntesis que prueba que tal o cual ciudadano es un delincuente es la consigna. Los jueces están actuando por consigna y la consigna es un asunto que hemos derrumbado argumentativamente, pero que finalmente esta avasalladora circunstancia de este derecho totalmente sesgado sigue sobre nosotros. Entonces nuestro temor es amplio y por eso creemos que tenemos que movilizarnos, que tenemos que empezar a hablar más las organizaciones, los medios de comunicación libres. ¿Para qué? Para dar cobertura y seguir empujando un proceso unitario de lucha. Solos no vamos a poder, es demasiada la escalada de violencia que está lanzando este gobierno, tenemos que unificarnos. Por eso nuestra propuesta es reunámonos dentro de 15 días, ¿no? Veamos que estos 9 puntos son absolutamente, más allá de las diferencias ideológicas o no, son absolutamente realizables, exigibles, nos pueden aglutinar y esta es la propuesta. Sí, además, reiterar, hay un documento que hasta este momento el gobierno del Distrito Federal de manera oficial no ha desmentido, que tiene que ver con la lista de los supuestos 11 anarquistas más violentos de esta ciudad, donde curiosamente estaba la compañera Luna. Además de compañeros del Frente Oriente, o muy cercanos al Frente Oriente, y no solo eso, hay una lista acompañada de ese documento que se llama Análisis de Grupos Anarquistas, donde hay organizaciones que están señaladas de manera puntual y dentro de ellas está el Frente Oriente, al cual además se le está acusando ahí de hechos totalmente desproporcionados, de hechos que incluso fueron realizados cuando el Frente Oriente ni siquiera existía. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, yo soy Luis Barrera. No, soy miembro del Frente Oriente, sí, soy procesado político del 10 de junio. Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí. No es una pregunta, es un comentario. Soy Patricia García, madre de Jorge Mario González García, procesado del 2 de octubre. Buenas tardes, mi nombre es Patricia García Catalán, madre de Jorge Mario González García, preso político del 2 de octubre. Algo que no se ha comentado en esta reunión, en esta mesa, es que mi hijo desde el momento de su detención fue torturado, fue golpeado, tuvo descargas eléctricas y se encuentra mal. Se han entregado cartas informativas en relación a su estado de salud al licenciado Mancera y a otras instituciones que consideramos que es importante que sepan que mi hijo está en riesgo de muerte. Mi hijo lleva ya 22 días preso. Sigue la cuestión de la tortura, sigue la cuestión de la represión, sigue la cuestión del ataque. Y quería decirles eso, que mi hijo desde el momento de su detención fue en el transporte público, fue a las 3:30 de la tarde. Iba en un microbús, no llevaba nada más que un teléfono y sus llaves. ¡Ánimo! Fue bajado, fue golpeado, fue torturado, incomunicado. Y se encuentran mal. Era importante decirles eso. Gracias por estar aquí. ¡Muere el mal gobierno! Muchas gracias a la compañera, ¿no? Reiterar, ¿no? Qué curioso. Nosotros, el pueblo, somos los violentos, somos los vándalos, pero siempre los detenidos, los perseguidos, los asesinados están de este lado.
Y el ejemplo del compañero Mario González viene a transparentar la política represiva y con claros tintes fascistas, con influencia de Óscar Naranjo en la política de seguridad que se está ejecutando en la Ciudad de México en evidente coordinación con el gobierno federal. Buenas tardes, tenemos un poco más de información respecto al compañero Mario González y justamente a todo lo que se ha venido hablando esta tarde. Como bien decían los compañeros de Frente Oriente, vemos que a pesar de los dichos del Estado de hablar de violencia y de calificar a todos los grupos políticos, de descalificar a todos los grupos políticos que, mediante estos supuestos argumentos de la violencia y de los actos vandálicos, ahora vemos que el gobierno del